Hola a todos. Vamos a meternos de lleno con un tema que es absolutamente fundamental, el diseño de bases de datos. Quiero que enfoquemos esto como una clase de preparación, un repaso intensivo para que tengáis las ideas clarísimas de cara a un examen. Iremos paso a paso desde la primera idea en una servilleta, por así decirlo, hasta tener una estructura de datos profesional y sólida. ¿Listos? Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta, el plan de ataque para hoy. Veremos 4 puntos clave, y es súper importante que sigamos este orden. Primero, el boceto inicial, que es el modelo entidad-relación. Después, el plano técnico, el modelo relacional. Luego, el paso clave, cómo pasar de uno a otro. Y para rematar, la inspección de calidad, que es la normalización. Venga, vamos a ello. Empezamos por el principio de todo, el modelo entidad-relación. Pensad en esto exactamente como el primer boceto que hace un arquitecto. Antes de liarnos con detalles técnicos, necesitamos un dibujo, un esquema que todo el mundo entienda sobre qué vamos a construir. Vale, ¿qué es una entidad? Pues muy fácil. Son los sustantivos de nuestra base de datos. Son las cosas principales sobre las que queremos guardar información. Si pensamos en una biblioteca, las entidades serían libro, socio, préstamo, ¿veis? Son los protagonistas de nuestra historia. Y si las entidades son los sustantivos, los atributos son sus adjetivos. Son las características, los detalles que nos interesan de cada entidad. Para nuestra entidad libro, los atributos serían el título, el autor, el año de publicación, son los datos concretos que rellenan la ficha de cada entidad. Y por último, las relaciones. Estas son los verbos. Son las que conectan nuestras entidades y le dan vida al modelo. Nos dicen cómo se hablan entre ellas. Sin las relaciones, solo tendríamos listas de cosas sueltas, sin sentido. La relación es el pegamento que lo une todo. Mirad, aquí tenéis un ejemplo clarísimo. Tenemos una entidad empleado y otra entidad empresa. La relación trabaja en es ese verbo, ese puente que las conecta y nos cuenta una historia, que un empleado trabaja en una empresa. Así de sencillo, pero súper potente. Bien, ya tenemos el boceto. Ahora toca ponerse serios. Pasamos a la segunda parte. Si el modelo ER era el dibujo conceptual, el modelo relacional ya es el plano técnico, con todas las especificaciones. Aquí es donde convertimos esas ideas en una estructura que un ordenador, una base de datos, pueda entender y gestionar. Ojo con esto, que es pregunta de examen segura. Fijaos en la traducción porque es directa. Lo que en el boceto era una entidad, ahora se convierte en una tabla. Lo que era un atributo pasa a ser una columna de esa tabla, y las relaciones, bueno, aquí está la magia. Se implementan usando claves foráneas o incluso creando tablas nuevas. Grabaos esta equivalencia a fuego. Hablemos de la clave primaria. Esto es el DNI de cada fila de nuestra tabla. Es un valor único e irrepetible, que nos asegura que podemos identificar cada registro sin ninguna duda. No puede haber dos filas con la misma clave primaria. Jamás. Es la regla número 1 para no tener un caos de datos. Y para que todo funcione, existen 3 reglas sagradas, las reglas de integridad. La primera, integridad de entidad. La clave primaria nunca puede estar vacía. Segunda, integridad de clave. Tiene que ser única, como ya hemos dicho. Y la tercera, integridad referencial. Si una tabla apunta a otra con una clave foránea, el dato al que apunta debe existir de verdad. Estas 3 reglas son los pilares que evitan que nuestra base de datos se desmorone. Vale, perfecto. Ya conocemos los 2 modelos. Ahora vamos al meollo de la cuestión. ¿Cómo pasamos del boceto a los planos? Vamos a ver las reglas de esta traducción para que no se nos escape nada. Pero antes de traducir, un momento. Hay que preparar el terreno. El modelo relacional es muy cuadriculado, así que hay que simplificar algunas cosas del modelo conceptual. Si tenemos atributos con varios valores, como varios teléfonos en un mismo campo, o jerarquías complejas, tenemos que aplanarlas. Es como ordenar la habitación antes de empezar a montar los muebles. Mucha atención ahora, porque esto que viene es el pan de cada día en el diseño de bases de datos. Las relaciones de uno a muchos las vais a ver por todas partes. La regla es de oro y es muy sencilla. La clave primaria de la tabla del lado 1, por ejemplo, el ID de una provincia, viaja y se copia como una columna nueva en la tabla del lado muchos, en este caso la tabla de ciudades. A esa nueva columna la llamamos clave foránea. Y listo, así se crea el enlace. Bueno, ¿y qué pasa con las relaciones de muchos a muchos? Por ejemplo, un alumno puede estar en muchas asignaturas, y una asignatura tiene muchos alumnos. Aquí la cosa cambia un poco, pero la solución es muy elegante. Aquí no podemos llevar la clave de un lado a otro. La solución es crear una tabla nueva en medio, una tabla intermedia que haga de puente. Esta nueva tabla, que podríamos llamar inscripciones, tendrá como clave primaria la combinación de las claves de alumno y asignatura.
Es un truco genial, y es la forma correcta de resolverlo. Fenomenal. Ya hemos traducido nuestro diseño a tablas. Podríamos pensar que ya está. Pero no, nos falta el último paso, la guinda del pastel. Y creedme, es crucial. La normalización. Pensad en ello como la inspección de calidad final. El control que nos asegura que nuestro diseño es eficiente y a prueba de bombas. A ver, una pregunta lógica. ¿Para qué tanto lío? ¿Por qué necesitamos este proceso extra si ya tenemos las tablas? Pues la respuesta es sencilla y súper importante. Normalizamos para 3 cosas. Primero, para no repetir información tontamente. Segundo, para evitar las famosas anomalías, que es cuando actualizas un dato en un sitio y se te queda sin actualizar en otro. Y tercero, en definitiva, para proteger la integridad de los datos. Es una inversión de tiempo que los ahorrará muchísimos dolores de cabeza en el futuro. La primera forma normal, la 1FN, es la más fácil de entender. Simplemente dice que cada celda de la tabla debe tener un único valor, un solo dato. No puedes poner Juan, Pedro en la columna nombre, ni 2 teléfonos en la columna teléfono. Un valor por celda, punto. Subimos un escalón, segunda forma normal, o 2FN. Para llegar aquí, primero hay que estar en 1FN. Y la regla es, todos los atributos que no son parte de la clave deben depender de la clave primaria completa, no solo de un trocito. Si tienes una clave compuesta, por ejemplo, ID pedido y ID producto, un dato como la fecha pedido depende solo del pedido, no del producto. Eso hay que sacarlo a otra tabla. Todo tiene que depender del DNI completo. Y rematamos con la tercera forma normal, 3FN. Aparte de cumplir las 2 anteriores, aquí eliminamos las dependencias por los pelos, las transitivas. ¿Qué significa? Que un atributo que no es clave no puede depender de otro atributo que tampoco es clave. Por ejemplo, en la tabla de empleados, tener el código postal y la ciudad. La ciudad depende del código postal, no directamente del empleado. Pues la ciudad y el código postal, a su propia tabla. Todo debe depender única y exclusivamente de la clave. Esta frase lo resume todo a la perfección. No son 2 cosas distintas, son 2 caras de la misma moneda. El boceto y el plano técnico. Entender cómo se pasa de uno a otro es la esencia del buen diseño de bases de datos. Y cerramos con esta pregunta para reflexionar. Recordad, de cara a cualquier prueba y sobre todo para el mundo real, la normalización no es un capricho académico, es la vacuna contra los errores silenciosos, esos que no ves hasta que es demasiado tarde y los datos ya no son fiables. Dominar estos 4 pasos que hemos visto hoy es lo que diferencia una chapuza de un sistema de información profesional y robusto. Mucho ánimo con el estudio.